Abre tu Biblia en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Y si no tienes Biblia, solo levanta tu mano y te van a prestar las que estén disponibles. Y ábrela ahí en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Vamos a estar esta mañana desde el verso 27 al verso 54. Juan 4 a partir del verso 27. Vamos a leer un par de versículos, oramos y estudiamos, ¿va? Dice así, verso 27 de Juan 4. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Señor, te pedimos de que tu palabra nos pueda hablar y que tu Espíritu Santo pueda transformar estas palabras en vida en nuestro corazón. No queremos simplemente leer una historia más y irnos tal cual llegamos, sino que en un versículo o en algo puntual tú puedas hablarnos particularmente a cada uno de los que estamos acá. Algo que necesitamos recordar, algo que necesitamos rectificar, algo de lo cual necesitamos arrepentirnos, algo de lo cual debemos de mirar. Entonces háblanos tú por medio de tu palabra. Y acalla cualquier distracción en nuestra mente o a nuestro alrededor para enfocarnos, Señor, en lo que tú tienes aquí delante de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. La semana pasada vimos la primera parte, podríamos decir, de esta historia que quizás es una de las historias más conocidas. Cuando uno piensa en samaritano, generalmente la primera referencia que viene es el buen samaritano. Pero aquí encontramos a una mujer samaritana que desconocemos su nombre, pero Jesús tiene un encuentro con esta mujer donde de una manera muy natural y muy normal, Jesús inicia una conversación con ella para finalmente llevarla a donde Jesús quiere llevarla, que es a una conversación que es espiritual. Y veíamos que esta mujer, al iniciar la conversación con Jesús, ni se imaginaba ese día, en la mañana cuando se levantó, que ese día su vida iba a cambiar. Así como nosotros, el día que conocimos a Jesús, ni nos imaginábamos que ese día nuestra vida iba a cambiar. Así también esta mujer. Y esta mujer va a buscar agua a este pozo de Jacob, y Jesús está ahí esperándola. Y decíamos de que Jesús, creemos que fue intencionalmente, pasó por ahí, porque tenía un encuentro con esta mujer para presentarle la salvación y las buenas nuevas del Evangelio. Y esta mujer que en su vida andaba buscando un agua que le diera satisfacción, había estado casada 5 veces y el hombre número 6 estaba en una unión libre. Y Jesús fue el hombre número 7 en su vida. Y fue el definitivo. Y Jesús tiene esta conversación con ella. Jesús va rumbo a Galilea y pasa por este lugar llamado Samaria. Y se queda en ese momento cuando Jesús le dice, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. ¿Y qué es lo que pasa en el verso 27? Dice, entonces vinieron sus discípulos. Acuérdate que Jesús, cuando iba rumbo a Galilea, al norte de Israel, llegaron a esta ciudad de Sicar, en Samaria. Los discípulos van a buscar comida, seguramente tienen mucha hambre, los discípulos y Jesús. Jesús está cansado, Jesús está sediento. Entonces los discípulos van a buscar al pueblo algo para comer. Y en ese intertanto que ellos están allá y Jesús está solo con esta mujer, ocurre toda la historia del verso 1 al 26, y cuando ellos llegan de regreso, dice que ellos se maravillaron de que Jesús estaba hablando con una mujer. La semana pasada hablamos de que eso era algo totalmente atípico, que no era normal. Un rabí, por ejemplo, un maestro, nunca hablaba con una mujer, nunca le enseñaba la ley en una manera así pública.
Nunca un hombre le dirigía la palabra a una mujer si su esposo no estaba presente. Entonces, cuando los discípulos, dice el verso 27, que llegaron y se maravillaron, es por eso. Porque no era la costumbre, no era lo normal. Pero no solamente se maravillaron porque un rabí no le hablaba a una mujer, sino que esta mujer no era una mujer común y corriente, era una samaritana. Y hablamos de esta división, esta separación racial entre judíos y samaritanos y judíos. Ellos no se llevaban. De hecho, si ves los primeros versos, cuando Jesús inicia la conversación con esta mujer, la mujer también está sorprendida, porque enseguida notó seguramente en la vestimenta de Jesús, en el acento de Jesús, que él era un judío. Y se dio cuenta y ella dice, oye, tenemos 700 años de separación, ¿cómo es posible de que tú me puedas hablar a mí siendo yo una mujer samaritana? Y es el mismo shock en el cual entran los discípulos cuando llegan y ven a Jesús hablando con esta mujer. Y Jesús lleva a sus discípulos intencionalmente a que pasen juntamente con él por Samaria, porque Jesús les quiere dar una enseñanza también a ellos. ¿Ves? Jesús no le dijo a sus discípulos, a ver muchachos, den la vuelta larga a ustedes, ya sé que no les gusta pasar por Samaria, yo voy a pasar, los veo allá. Los llevó con ellos, porque Jesús quería romper ese racismo realmente que había entre judíos y samaritanos. Entonces, están ahí como que llegando y empiezan, fíjate, es interesante porque dice que se maravillaban. Dice, sin embargo, ninguno dijo qué preguntas o qué hablas con ellos. Lo pensaron. Y seguramente así como que dentro de su corazón cuestionando a Jesús. ¿Por qué Jesús está haciendo eso? O sea, ¿que no sabe qué tipo de mujer es esa? No solamente es samaritana, la reputación que tenía esta mujer también. Entonces los discípulos como que cuestionando a Jesús en su mente, en sus corazones, pero nadie tuvo como que la valentía de decirle públicamente a Jesús, ¿no? Y muchas veces pienso así como que en mi vida y seguramente en la tuya, que Dios empieza a hacer cosas y tú como que en tu mente empiezas a decir, oye, ¿qué está haciendo el Señor? O sea, como que ¿qué se cree, no? ¿Y por qué está haciendo eso? Y lo pensamos, pero no lo decimos como si Jesús no viera nuestros pensamientos, ¿verdad? Y como que, oye, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué está haciendo con mi vida? ¿Y por qué me está llevando aquí? ¿Y por qué está permitiendo todo esto? Y como que empezamos a cuestionar a Jesús. Y Jesús sabe lo que está haciendo, créeme. Nada en tu vida, nada en mi vida si tú eres un hijo de Dios, es producto del azar o de la coincidencia. Este encuentro no es un encuentro por coincidencia. Lo que Jesús está haciendo al hablar con esta mujer tampoco es por coincidencia. Jesús quiere salvar a esta mujer. Pero también Jesús quiere enseñarle a sus discípulos algo que llegamos a la conclusión en el último verso de este capítulo, que es que Jesús es el Salvador de todo el mundo. No solamente de los judíos, sino de todo el mundo. Entonces están ahí los discípulos como que llegan con los lunch, con el Subway, con la hamburguesa, y ya listos para comer y como que no entienden lo que está pasando ahí en la escena. Fíjate el verso 28. Dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? ¿Cómo comenzó esta historia? Esta mujer yendo al pozo a buscar agua. ¿Qué pasa aquí? Dice que la mujer dejó su cántaro. Ya no le interesaba el cántaro, ya no le interesaba el agua. Simplemente lo dejó y partió. Y pensaba en eso, ¿no? O sea, ¿qué era lo que estaba ocurriendo en ese momento en el corazón de esta mujer? Ella estaba bebiendo de esa agua viva. Y cuando bebes de esa agua viva, las otras cosas pierden valor, pierden importancia. Cuando conocemos a Jesús, todos esos cántaros donde llenamos y ponemos nuestras cosas con la etiqueta que tú quieras, y que antes era lo más importante y todos los días vas a hacerlo y vas a buscarlo. Vas a buscar satisfacción al trabajo, vas a buscar satisfacción al banco, vas a buscar satisfacción con una persona. Y no digo que esas cosas estén mal, pero cuando Jesús viene y te encuentras con Él, y Jesús te empieza a dar del agua que Él nos da para beber, todas las demás cosas pierden mucho valor. Y pierden esa necesidad de ser como que lo necesario para satisfacernos.
Y la mujer se olvidó, dice, dejó su cántaro. No vemos que nunca le dio agua a Jesús tampoco. ¿Te das cuenta? Jamás le dice que Jesús tomó del agua. Y Jesús sí tiene sed. Pero Jesús está más interesado que en su sed, en la salvación de esta mujer. Dice que dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, es curioso que a la gente a la cual esta mujer le habla son a los hombres. Porque acuérdate, esta mujer era la amenaza de todas las mujeres de la ciudad, seguro. Era la mujer que ninguna mujer quería en el pueblo. Acuérdate, había estado casada 5 veces. Y con el hombre con el que estaba ahora era el número 6, ni siquiera era su marido. Entonces, seguramente el único grupo con el cual tenía interacciones eran con los hombres. Algunos teólogos dicen que incluso puede ser de que algunos de esos hombres con los cuales ella habla acá eran sus ex maridos. Pero ella va y le dice, encontré a un hombre, dice, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Yo me imagino, ¿no? Dice, cuando le dice, venid, ved a un hombre, pues, otro, ¿no? Well, o sea, ¿cuántos más has visto, mujer? Pues ya, imagínate, todos los prejuicios en su mente con esta mujer. Pero yo creo que se pusieron nerviosos cuando la mujer les dijo, me ha dicho todo cuanto he hecho. Empezaron a temblar a esos hombres, seguro. Quizás tenían cola que les pisara. ¿No será este el Cristo? Entonces están así como que nerviosos, preocupados quizás. Pero aquí hay algo que quiero que observemos, que es los pasos que esta mujer toma después de su encuentro con Jesús. ¿Qué ocurre en la vida de esta mujer que va a ocurrir en la vida de cualquier persona que se encuentre con Jesús? O que debiese de ocurrir en la vida de una persona que se encuentra con Jesús. Fíjate, lo primero, el verso 28 dice que dejó su cántaro. Esta mujer dejó su cántaro. Lo primero que ocurre en la vida de esta mujer es que dejó atrás eso que tenía valor para ella. Y cuando nos encontramos con Jesús, las cosas que antes eran súper importantes o eran necesarias o que ocupaban un lugar de preponderancia en nuestra vida, pierden un poco el valor, o bastante el valor. No que no las necesitemos, obviamente esta mujer necesitaba agua para tomar, pero ya no era su prioridad número 1. Entonces dice que dejó atrás el cántaro. Lo segundo que vemos que hace en el verso 28 dice, y fue. Y eso habla de que esta mujer tenía un nuevo interés, tenía un nuevo deseo. ¿Y cuál era ese deseo? Es el paso número 3, y le dijo a estos hombres lo que había ocurrido en su vida en ese encuentro con Jesús. Me encanta porque esta mujer, se encuentra con Jesús y no se puede quedar callada, ¿ves? Esa conversación con el Señor impactó profundamente su vida, a tal nivel de que enseguida ya deja el cántaro, va hacia la ciudad y empieza a hablar de Jesús. Eso debiese como que demostrar de que realmente como la más grande motivación que tenemos para evangelizar o la más grande motivación que tenemos para ir y hacer misiones es habernos encontrado con Jesús. Esta mujer no entró a un seminario, no entró a un instituto teológico, no fue a un discipulado de cómo compartir su fe. Nada más se encontró con Jesús. Y ese encuentro con el Señor cambió su vida y le dio un nuevo interés de querer comunicar verbalmente lo que había encontrado en Jesús. ¿Sabes qué? Muchas veces, a lo mejor nosotros, hasta yo a veces lo he dicho, y a veces decimos, voy a predicar con mi ejemplo, con mi vida. Y sí es importante, mi testimonio, tu testimonio, cómo la gente nos percibe que vivimos nuestra fe. Pero si tú y yo no comunicamos verbalmente el Evangelio, no estamos cumpliendo la gran comisión. A veces decimos, no, yo quiero que la gente nada más vea mi vida y que mi vida predique. No es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que mi ejemplo es importante para respaldar mis palabras y que tú y yo hemos sido llamados a comunicar verbalmente el Evangelio y que la gente debe de oír el Evangelio de Jesús.
Y eso es lo que esta mujer está haciendo, está hablando. No fue y tomó navegantes. Está padre navegantes. El de 1, el de 2, el de 3. Es muy útil, claro que sí. Pero no es necesario o no es un requisito para compartir tu fe. No sé si me explico. A veces como que nos sentimos que no estamos preparados y que tenemos que aprender muchas cosas, pero ves en la Biblia cuántos encuentros Jesús tuvo con hombres, con mujeres, que Jesús los mandó y ve y como el Gadareno, ¿se acuerdan? El Gadareno le dice, ve y habla con tu familia lo que Dios ha hecho contigo. Y el Gadareno fue el primer misionero, un ex endemoniado, que Jesús manda y obedeció a Jesús en parte, pero mientras iba a su familia, a todos les hablaba de lo que Jesús había hecho en su vida. Jesús le dijo, solo háblale a tu familia. Pero cuando Jesús hace algo en tu vida, es imposible quedarse callado. Es imposible no contar eso que Dios ha hecho por ti. La salvación tan grande. Entonces dejó atrás, perdió valor, lo que era importante para ella antes, caminó hacia un nuevo interés, dijo, comunicó verbalmente lo que estaba sucediendo. Y cuarto, invitó. Fíjate el verso 29, venid. ¿Te das cuenta? Venid, ved a un hombre. Los invitó. Trajo a la gente a Jesús. Andrés era un discípulo de Jesús que hacía eso. Nunca vemos un sermón de Andrés así como que impresionante. Seguramente lo hizo alguna vez. Pero Andrés lo ves en el Evangelio siempre trayendo a personas a Jesús para que escucharan a Jesús. Y esta mujer hace lo mismo. Y ¿sabes qué? Es bueno, ahora que estamos estudiando el Evangelio de Juan, que ores, invites y traigas a gente a escuchar el Evangelio. Vamos a estar muchos meses en el Evangelio de Juan. Y es una buena oportunidad para poder alinear nuestras ideas, que a veces son erróneas sobre Jesús, con el Jesús real, el histórico, el bíblico. Entonces la mujer está emocionada, está motivada, está alegre y quiere dar y compartir esta buena noticia. Esa es su motivación. Jesús no le dice, ve y háblale a la gente de tu pueblo. ¿Te das cuenta? No le da la gran comisión a esta mujer. Esta mujer, por iniciativa propia, por lo que vio en Jesús, por lo que Jesús estaba haciendo en su vida, ella fue. Y ¿sabes qué? Después, cuando Jesús va a dejar a sus discípulos, Él sí les da la gran comisión, que se ha transformado quizás en la gran omisión en nosotros. A veces pensamos que, mi fe es algo que vivo el domingo, mi vida privada, y ya, ahí es todo. Voy a la iglesia el domingo, el miércoles, pero en el día a día, pues no hablo, no comparto, mi vida no es un testimonio de lo que Jesús hace. Pero si realmente cambiamos el chip y nos damos cuenta de que cada oportunidad es un buen momento para compartir el Evangelio. No es que uses las horas de trabajo para no trabajar y compartir el Evangelio, sino a medida que vas trabajando, a medida que estás estudiando, tú puedas hacer un testimonio con tu vida, pero también que la gente pueda escuchar y entender el Evangelio. No moralismo, no buenas obras, sino el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio de Jesús? Entonces, iniciativa, esta mujer va y le dice, vénganse. Fíjate el verso 31. De hecho, el 30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Ahora, fíjate ahora los discípulos. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Los discípulos, están en otro rollo. Jesús está teniendo esta conversación y todo, y los discípulos están pensando en qué, nada más en comer, ¿no? Ahí estamos nosotros retratados. Come, Señor, te trajimos, fuimos a comprarte, somos buena onda contigo, Jesús. ¿Por qué no estás comiendo? Entonces,
Dice, come. Él les dijo, verso 32, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, otra vez estas conversaciones como que atrás, ¿le habrá traído a alguien de comer? O sea, ¿alguien también nos ganó la comida? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuántas veces nosotros estamos así como los discípulos aquí? Como que Dios está haciendo algo profundo, algo espiritual. Y tal como la mujer samaritana, estamos como que nos quedamos clavados en lo terrenal, ¿no? En lo material, en nuestras necesidades físicas, y como que todo gira alrededor de eso. Pero se nos olvida o a veces no alcanzamos a ver, y definitivamente muchas veces no vemos las situaciones con los ojos de Jesús. Entonces Jesús tiene que ayudarnos a poder mirar a la gente, poder mirar las circunstancias con los ojos con los cuales Él los está mirando. Los discípulos están pensando en comida, Jesús está pensando en otra comida. Dice que es hacer la obra y la voluntad del Padre. ¿Qué es la comida? Disfrutamos la comida, ¿verdad? Es riquísimo comer. Y trae satisfacción, trae placer, lo disfrutamos. Siempre es bueno comer, y cuando estás con amigos mejor. Y así como el alimento y el café da satisfacción y placer, Jesús está haciendo esa como que comparación con su vida. Dice, hacer la voluntad del Padre es mi máxima satisfacción. Es lo que me da más placer, hacer la voluntad del Padre. Y ahí como que Jesús queda como que revelado y expuesto. Que realmente cuando Jesús vino, no vino en contra de su voluntad, no vino forzado, obligado, sino Jesús vino porque Él quiere hacer la voluntad de su Padre, pero Él se deleita en la voluntad de su Padre. Él disfruta hacer la voluntad del Padre. Así como la comida la disfrutamos, es placentera, es satisfactoria. Para Jesús era placentero, era satisfactorio hacer la voluntad del Padre. Y creo que ahí también nos habla que esa debe ser también, creo que nuestra perspectiva de la voluntad de Dios. Muchas veces pensamos como que Dios quiere arruinarnos la vida. Y como que su voluntad es lo peor del mundo. Seguro si sigo a Jesús me va a mandar de misionero a Timbuktu. Y esas cosas, ideas extrañas que tenemos. Y si te manda a Timbuktu, lo vas a disfrutar. Créeme. Pero, o sea, tenemos este concepto equivocado. Y Satanás ha hecho bien su trabajo de querer convencernos de que la voluntad de Dios es lo peor que nos pudo haber ocurrido. O sea, la persona más gozosa en la historia de la humanidad fue Jesús. Y nunca vas a poder decir, Jesús fue amargado, mira, o sea, no. Jesús disfrutó su ministerio, disfrutó lo que hizo. ¿Fue doloroso, fue costoso la cruz? Claro que lo fue. Pero dice que Él soportó la cruz por el gozo que venía delante. Entonces la voluntad de nuestro Padre es buena para ti. Quita esa idea de tu mente de que Dios quiere amargar tu vida. Él quiere cambiar tus planes, seguro, dalo por hecho. Y no queremos ver a Jesús, a Dios, como simplemente un instrumento para bendecir mis planes. O sea, Jesús no es un comodín, así como que uso cuando me hace falta nada más. O sea, Él nos prometió darnos su poder, darnos su respaldo para hacer su voluntad, no la tuya. ¿Ok? O sea, Dios no me va a dar fuerza para yo seguir necio en mi voluntad. Ahí va solito. Pero si tú quieres hacer la voluntad de Dios, tienes su poder, su espíritu, todo lo que Él te quiere dar. Mas no para hacer tu voluntad, ni la mía. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué estamos haciendo? ¿Mi voluntad o la voluntad de Dios? Jesús dijo que su yugo era fácil, su carga es ligera. Obviamente en esta vida nos vamos a cansar físicamente,
De ese cansancio no nos vamos a librar. Pero Jesús, cuando habla del cansancio y que su yugo es fácil y su carga es ligera, está hablando de algo interno, de algo espiritual. Y muchas veces estamos cansados, agobiados, desanimados porque hemos persistido en hacer nuestra voluntad y no hemos tomado el yugo de Jesús, que Él está a nuestro lado llevándonos y ayudándonos. Y por estar ahí con necedad en nuestro corazón, con terquedad en nuestro corazón, de querer hacerlo a mi manera, hemos terminado exhaustos. Jesús dijo que su carga era ligera y su yugo fácil. Entonces, Jesús se deleitaba en hacer la voluntad del Padre y dice en acabar su obra. Esto nos habla de algo importante. Cuando Jesús habla de esto de yo voy a acabar su obra, creo que Jesús aquí nos da la explicación y nos da el por qué Jesús pasó por Samaria. Cuando habla de acabar su obra, creo que Jesús nos está dando luz sobre la razón por la cual Jesús pasa por aquí, pasa por Samaria. Porque finalmente la agenda de Jesús estaba dirigida por la voluntad de su Padre. No por sus propios deseos, sino por la voluntad de su Padre. Y Jesús siempre lo ves en el lugar correcto, en el tiempo correcto, como que nunca ha llegado tarde, ni siquiera en la muerte de Lázaro, que intencionalmente se quedó. Todas las situaciones ves a Jesús siempre donde debe de estar. ¿Por qué? Porque Jesús era dirigido por la voluntad de su Padre. Porque Jesús oraba todos los días y buscaba la voluntad de su Padre. Y Él claramente en los evangelios dice, yo no he venido a hacer mi voluntad. Nosotros pensamos que haciendo nuestra voluntad vamos a encontrar satisfacción. Y a lo mejor estás ahí intentando y dices, no, ya me lo llego. Y Jesús te dice, vas a llegar y al rato vas a volver a tener sed. ¿Qué vas a hacer? Eso que idealizas, eso que añoras, lo vas a lograr quizás, pero al rato otra vez vas a volver a tener sed. Entonces Jesús dice, mi comida es hacer su voluntad. Fíjate el verso 35 al 38. Dice, ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Verso 38, yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y dicen, no decís vosotros. Aparentemente esto era como un dicho popular en el tiempo de Jesús. Todavía faltan 4 meses. ¿Y qué era lo que querían decir con ese dicho? La idea era, aún falta mucho tiempo, aún falta tiempo para hacer lo que tenemos que hacer. Hay que esperar, sé paciente. Y sí, la paciencia es buena, pero a veces pecamos de pacientes y pecamos de pasivos, más bien. Y Jesús le está diciendo, oye, ustedes piensan de que las cosas espirituales son así. Y piensan que la gran comisión se trata de esperar. Y que a lo mejor piensan ustedes, discípulos, de que el evangelio y compartirle el evangelio se trata de esperar el tiempo correcto. Y lo que Jesús le está mostrando claramente es que siempre es el tiempo correcto indicado para predicar el evangelio. No es necesario esperar para compartir el evangelio. No es necesario esperar el tiempo correcto. Cada día, cada momento, el tiempo es el correcto. Hoy tenemos esta palabra, este concepto que no sé, a lo mejor si lo han oído, es procrastinar. ¿Lo han escuchado? Quizás no, a lo mejor sí. Pero este concepto es de diferir y aplazar y postergar todas las cosas. Entonces estamos ahí como que de flojos y como que, no, pues, ¿no? La próxima semana inicio la dieta, ¿no? La próxima semana voy a ordenar mi cuarto. La próxima semana, y ahí estamos postergando y después miramos para atrás
y han pasado años a veces de cosas que nos propusimos hacer. Y a veces esa mentalidad la hemos llevado en nuestra negligencia o insensibilidad, como quieras decir, de compartir el Evangelio. Decimos, no, esa persona todavía no está lista para escuchar. Claro que está lista para oír. Siempre va a estar lista porque es un pecador. Nosotros somos pecadores, éramos pecadores, y el día en que escuchamos el Evangelio fue el día que necesitábamos oírlo. No podemos postergar algo tan importante. No podemos postergar algo que el destino eterno de una persona depende de eso. Miles de personas entran a la eternidad diariamente sin haber escuchado a Jesús o de Jesús. Ahora, no podemos ir a los últimos lugares de este mundo, pero Dios está colocado en un lugar donde Dios está puesto para ser lumbrera, para ser sal. Dios nos ha puesto en esta ciudad de Cancún para poder ser luz y sal. Entonces, no podemos postergar la responsabilidad y el privilegio que tú y yo tenemos de compartir las buenas nuevas de Jesús. Y sabes que esto es algo muy personal de aquí de nosotros y quiero que lo sepan. Porque fue algo muy trágico que ocurrió hace un par de semanas con alguien de la iglesia. Un muchacho llegó hace un par de meses. A lo mejor si te dijese quién era lo reconocerías. Pero él empezó a venir y venía de un trasfondo y cosas pasaron en su vida. Y llegó a esta ciudad como quizás muchos hemos llegado. O a lo mejor tú has llegado. Y él trabajaba en un lugar y seguramente en ese lugar habían personas que no estaban haciendo lo correcto. Y a él le tocó su día y lo ejecutaron por andar de chofer de otra persona. Ni siquiera iban tras él. Y así. Y el domingo anterior estaba sentado aquí. Y lo que nos da paz a la persona que lo trajo, que se hizo amigo de él, y a nosotros, es que él se reconcilió con Dios. Y ese día, cuando había la posibilidad de que 2 personas murieran, el que estaba listo fue el que murió, no el que no estaba listo. Y uno nunca sabe, ¿ves? Nos vemos acá, si tú volteas a mirarte, tú no tienes la menor idea de lo que está pasando en la vida de las personas, ni yo. Y tampoco sabemos cuándo va a ser nuestro día. A eso es lo que voy. Un muchacho joven, dices, tiene toda la vida por delante. Esa era su última semana. Y por la gracia de Dios, él se reconcilió con Dios, ¿ves? Y tenemos la confianza de que él está con Jesús. Entonces, no podemos decir, aún faltan 4 meses. Porque no sabes si vas a tener 4 meses. O no sabes si esa persona va a tener 4 meses. Entonces el tiempo de la salvación es hoy, no mañana. No mañana. Entonces Jesús le dice, miren los campos, están blancos. ¿Qué era lo que estaba pasando ahí? Seguramente los discípulos voltean a mirar. ¿Y qué era lo que probablemente estaba ocurriendo? Estaban viniendo todos los samaritanos a escuchar a Jesús. Y con sus turbantes blancos, con sus ropas blancas. Esa era la cosecha que estaba lista. Los discípulos pensando en el sándwich, en la torta. Y Jesús le dice, no, mira, levanten su mirada. Ahí viene toda esa gente a escuchar. Y ustedes están pensando en su torta, ustedes están pensando están tranquilos porque ya me conocen, pero ustedes no están pensando en que ellos también necesitan conocerme. Y miran la escena y ven a toda esta gente, la siga está blanca, lista. Y tú, si hubiésemos, o esta gente, o los discípulos, hubiesen armado quizás un comité misionero, créeme que Samaria sería la última opción que ellos hubiesen elegido. No está listo, no están las condiciones dadas. Seguramente hubiesen dicho algo así. No están las condiciones dadas porque son hostiles, no hemos visto realmente que los samaritanos han sido receptivos para con nosotros. Entonces podrían haber muchas situaciones que tú podrías decir, seguramente no es el tiempo de Dios. Pero con una mujer
que fue como un catalítico. El evangelio se propagó a esta ciudad de Sicar. Entonces muchas veces nosotros pensamos, es que la cultura no está preparada. Claro que lo está. La gente está lista para oír de Jesús. Somos a veces nosotros los que no estamos listos para compartir el evangelio. Pero ellos sí están listos, desde el día en que nacieron están listos para ser reconciliados con Dios. ¿Por qué? Porque todos nacimos pecadores, con la necesidad del perdón de Dios, de reconciliarnos con nuestro Creador. Y la única manera posible es por medio de Jesús. Entonces Jesús dice, mira, levanten la mirada, mira a la gente que viene. Esa es la cosecha. Entonces necesitamos que Dios y que Jesús y que su Espíritu nos ayude a ver nuestras circunstancias, el lugar donde Dios está puesto como eso, como un lugar donde una cosecha puede ocurrir, pero que finalmente Dios te va a usar de una manera a ti y de otra manera a otros, que a lo mejor tú vas a sembrar y no vas a ver la cosecha, otros van a cosechar lo que tú sembraste. Eso es lo que Jesús está diciendo. Unos siembran, otros cosechan. Y cuando tú coseches algo, no puedes decir, soy súper evangelista. Lo convencí, tengo los mejores argumentos. Soy una bala para predicar. No. ¿Por qué? Porque seguramente esa persona que dijo, sí, estoy interesado en Jesús, alguien ya le habló. Gente está orando por esa persona. Entonces no te puedes llevar el crédito. No te puedes llevar el crédito. O a lo mejor al revés, dice, estás orando, hablando, y no más, o sea, ves como un muro, ¿no? Así, no hay señal de vida. Y después viene otra persona y le habla y sí quiere, dice, pero ¿cómo? Si dije lo mismo. Y hasta a veces te frustra. Dios hace eso, porque Él quiere cuidar que no seamos orgullosos y pensemos que la salvación es algo que nosotros lo hacemos. Entonces Dios usa a personas para hacer su obra y les dice, ustedes entraron en algo que otros labraron. Dios nos invita a participar. Ahora piensa un poco en esto, pensaba, porque hace un par de meses estudiamos el libro de Hechos. ¿Quién fue el que fue a Samaria? ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda? Tienen que escuchar los audios. Felipe en el libro de los Hechos es enviado a Samaria, un par de años después de esto. ¿Y quién le preparó el camino a Felipe? Jesús. Jesús le preparó el camino a Felipe para que él vaya y después haya un avivamiento en Samaria. ¿Qué mejor preparación que eso, no? Que Jesús le preparó el camino. Entonces, lo que Felipe experimentó años después fue mucho más grande que lo que Jesús logró acá. Pero este trabajo lo comenzó Jesús. Y Dios había preparado las cosas para que esta gente en este pueblo pudiese creer y pudiese oír el evangelio. Verso 39 al 42. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Yo me imagino así los discípulos así como que no puede ser. O sea, ¿cómo que nos vamos a quedar aquí con los samaritanos? ¿Saben lo que hacían los judíos? Cuando pasaban por esa parte se sacudían los pies como una señal de desprecio, de ni siquiera pisar la tierra de los samaritanos. Y Jesús le dice, muchachos, tengo un fin de semana todo incluido aquí. Con nuestros amigos, el Samaritano Inn, ¿no? Ahí nos vamos a hospedar. Y así como que Pedro, me imagino, ¿no? Así como, ay. Y Juan, el hijo del trueno. Juan dice, Señor, oye, ¿no nos recibieron? ¿Hacemos caer fuego del cielo? Ahí está el discípulo amado. Mucho amor, ¿verdad? Entonces, así como que no lo pueden creer. O sea, tenemos que ver tras escena, tenemos que pensar en estas cosas. Porque los discípulos eran así, eran racistas, nacionalistas. Ese orgullo de soy judío y nosotros somos el pueblo escogido. A veces nosotros igual somos orgullosos. Yo soy cristiano y mira, y se nos olvida que Jesús también quiere salvar a tu vecino, al que te cae mal. Y al que es así o al que es inmoral según tú. Dios también lo quiere salvar, ¿ves?
Entonces van y se quedan 2 días. Dice que muchos creyeron por el testimonio de la mujer, el verso 41, y creyeron muchos más por la palabra de él. ¿De quién? De Jesús. Y le decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Muchos creyeron, pero ¿cómo creyeron? ¿Por quién? Por la palabra y el testimonio de la mujer. Seguramente la más improbable candidata de una agencia misionera. ¿Hubiese aplicado? Nadie lo hubiese querido. A ver, danos tu currículum. No, 5 matrimonios, no. Y Jesús cambia y salva la vida de esta mujer. Y esta mujer con un testimonio simple, pero profundo, real, genuino de lo que Jesús había hecho en ella. Fue lo que desparramó ahí. Y muchos vinieron y creyeron y después quisieron más de Jesús. ¿Y sabes qué? Eso es bueno. Tu vida debe de producir sed en la demás gente por Jesús. Tú no puedes satisfacer, tú no eres agua, pero puedes ser sal. Y la sal que da sed. Entonces provocas sed en la gente y dices, ¿dónde está el agua? Sé de alguien que te va a ayudar. Y eso es lo que hizo esta mujer. La palabra, el testimonio, tu testimonio importa, créeme. Los del discipulado cuando están, ya se me olvidó, ¿qué número es el del testimonio? Es el 2, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los que han tomado el discipulado 2? Cuando tienes que preparar tu testimonio y eso. Eso importa. Lo que Jesús hizo por ti es una herramienta que Dios puede usar para tocar el corazón de alguien y salvar, no a una mujer, a un pueblo. Entonces, échenle ganas ahí en la tarea. Pero mira el progreso de cómo comenzó esta historia y cómo termina con respecto a Jesús. Cuando esta mujer se encuentra con Jesús, dice, este es un simple hombre judío. Después Jesús le dice las cosas, oh, eres un profeta. Ya no, eres un simple hombre. Después la mujer dice, a lo mejor este es el Mesías. Pero esta historia aquí termina, este es el Salvador del mundo. Esa es la progresión de revelación respecto a Jesús. Verso 43 al 45 dice, 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Y aquí Jesús dice algo que muchas veces lo tenemos ahí como que nuestro consciente es, nadie es profeta en su propia tierra. Solo lo dijo Jesús. ¿Y por qué? ¿De qué tierra estaba hablando Jesús? Estaba hablando de Judea. Acuérdate, Jesús estuvo en Judea, en Jerusalén. Y él era de ahí, él nació en Belén. Belén es Judea. Él, su ministerio, y se crió en Nazaret, pero su lugar de nacimiento, donde él está inscrito, es Belén, es Judea. Y su ministerio lo hizo en Galilea. Y Jesús dice, ¿sabes qué? Pues ahí la gente no me recibe. ¿Te das cuenta que sí le puedes decir que no a Jesús? Le puedes decir no. Y Jesús va a Galilea y dice que ahí los galileos sí le recibieron. Y sí habían visto lo mismo que habían visto los demás. Y te das cuenta cómo la gente ante los mismos hechos puede reaccionar de manera diferente. La gracia te puede ablandar o la gracia también te puede endurecer. Entonces dice que ellos sí. Ahora fíjate el verso 46 al 47, dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. ¿Se acuerdan? El primer milagro de Jesús. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Vemos a este oficial del rey. El original es un noble. Es alguien que no era romano, era un oficial del rey Herodes.
Y este hombre tan importante estaba pasando por una situación tan difícil. Los que tenemos hijos saben lo que significa que tu hijo esté enfermo. Ahora, dice que este hijo está a punto de morir. Y a pesar de todas las influencias, todos los conectes, todos los recursos, eso no le sirve para esto. Esto es algo importante. Los problemas, las dificultades no hacen acepción de clases sociales. No lo hacen. Puedes tener medicina, pero no necesariamente vas a tener salud. ¿Qué vas a hacer cuando llegue eso? Cuando te des cuenta que tus recursos y tus influencias no te alcanzan. No son suficientes. Cuando un hijo se enferma o cuando parte un hijo o parte un ser querido y viene la tragedia a tu vida y viene la prueba, la dificultad, ¿quién te va a sostener? ¿Tu currículum, tu dinero, tus amigos? Este hombre seguramente había perdido la esperanza y por alguna razón, por la providencia de Dios, escucha de que Jesús es este hombre que sana enfermos y que está cerca del área donde él vive y no en el mismo pueblo, entonces tiene que viajar. No puede llevar a su hijo porque eso habla de la gravedad de la enfermedad de su hijo, que no lo puede llevar con él. Hace el viaje solo porque está su hijo a punto de morir. Así, a punto de morir. Entonces, en una situación así, o sea, eso quebranta a cualquiera. O sea, te muele por dentro. Y en esa situación de desesperación, este hombre dice, quizás este Jesús pueda hacer algo. Voy a ir. Ahora, la respuesta de Jesús es una respuesta directa. Te dices, ¿Jesús dijo eso? Sí, Jesús lo dijo. Dice, entonces Jesús le dijo, si no vierais señales y prodigios, no creeríais. Y ahora, aquí, si tú ves en el original esto, Jesús no le está hablando únicamente a este hombre. Jesús le está hablando a este hombre y a toda la multitud que está escuchando. Y Jesús dice algo tan importante. Dice, si no vierais señales y prodigios, no creeréis. Le está realmente reprochando que es una generación que lo único que anda buscando son señales y prodigios, señales y prodigios. Y que si hay señales y prodigios, entonces vamos a creer, vamos a tener fe. Y confronta a la multitud. Y sabes que Jesús confronta una fe que está basada en señales y prodigios. La confronta porque es una fe así, es una fe débil. No es una fe fuerte, es una fe débil. Mira lo que Jesús dijo en los capítulos anteriores. Vamos al Juan capítulo 2. Juan capítulo 2, verso 23 al 25. Juan 2, 23 al 25. Jesús dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Dice, wow, qué impresionante. Multitudes están creyendo en Jesús. Pero mira cómo reacciona Jesús. ¿Qué es lo que él opina de los números? Dice, pero Jesús mismo, ¿qué dice ahí? No se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús no se impresionó por las multitudes y por la aparente fe de esta gente, porque esta fe era una fe débil. Una fe que siempre está esperando otra señal, otro milagro. No es una fe fuerte, es una fe débil. Es una fe falsa. Y Jesús dice, y aquí otra vez, si no vierais señales y prodigios, no creeríais. Mucha gente pone su fe en experiencias, en emociones. Entonces, hoy me siento bien, hoy tuve una experiencia y canté en la iglesia, y wow, me encontré con Dios, pero mañana vas a estar agüitado y vas a estar desanimado, incluso deprimido quizás. Entonces, hoy te sientes muy cerca de Dios, y quizás mañana piensas que ya perdiste tu salvación. Si dependen de tus experiencias y de tus emociones. No es que las emociones estén mal, pero nunca son un indicador de dónde estamos parados. Entonces no puedes tener una fe basada en experiencias.
Este hombre y esta generación quería experiencia tras experiencia. Gente te ofrece experiencia. Vete a un retiro y a un encuentro y lo que sea, una experiencia. Y viene súper emocionado, súper paz, pero viene la primera tentación, viene la prueba. Y la emoción no te va a servir. No te va a servir. Vas a volver a caer. Porque no necesitas una experiencia. No necesitas poner tu fe en una emoción. Tú y yo necesitamos poner nuestra fe, nuestra confianza en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Entonces Jesús le habla fuerte, ¿no?, a esta gente que está escuchando. Y Jesús quiere llevarlos a una fe más profunda. ¿Y cuál es una fe más profunda? Creer y confiar en las promesas de Jesús, en su palabra. Creer y confiar en su palabra, en su promesa. ¿Cuál fue la palabra de Jesús? Verso 50. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Es todo. Esa es la promesa, esa es la palabra de Jesús. Entonces ahí está la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dijo? No es que este hombre empezó como a confesar, ¿no? No, decláralo. Lo decreto. Nada que ver. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y es lo que este hombre necesitaba. Ahora, cuando Jesús te da una promesa y cuando Jesús dice algo, tú puedes creerlo o no creerlo. Ahora la pelotita está de tu lado. Jesús ya hizo el movimiento. Ahora, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? Dice que hizo este hombre. ¿Y el hombre qué dice? ¿Creyó a qué? ¿A una experiencia, a un evento? Dice, a la palabra que Jesús le dijo. Y se fue. Primero él quería, Jesús, vente donde yo estoy, vente como que te voy a traer. Pero cuando él escuchó y creyó en la palabra de Jesús, dice que él se fue. Y creyó. Este hombre descubrió algo que es muy, muy importante. Que las distancias no significan nada para Jesús. Jesús no tiene que estar del otro lado del mundo para hacer algo al otro lado del mundo. Él da la orden y las cosas suceden. Y no confiamos en nuestra palabra o si nosotros declaramos algo, esa realidad va a ocurrir. Eso no sale en la Biblia. Nosotros creemos en la palabra de Dios. Y lo que Jesús espera de nosotros no es que lo confesemos, sino que lo creamos. Creamos sus palabras, sus promesas. Por más que yo diga esto es rosado, eso no va a cambiar. No, mi palabra no tiene el poder para cambiar una realidad. Dios tiene el poder para cambiar una realidad. Y si Él me dice esto va a ocurrir, yo tengo que decidir qué voy a hacer al respecto. Si creo, si pongo mi fe en Él o si no creo. Y dudo. Y me voy buscando otra ayuda, otra alternativa, otra respuesta. Entonces este hombre escuchó, ve, tu hijo vive y creyó en eso. Y eso fue suficiente. ¿Cómo termina esta historia? Versos 51 al 54 dice, cuando ya él descendía, acuérdate, es un viaje largo. Sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron ayer, o sea, imagínate, al día siguiente. Este hombre va viajando y llega al día siguiente. Dice, ayer a las 7, que sería como la 1 de la tarde, le dejó la fiebre. Dice, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó en él ¿con qué? Con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Qué asombroso, qué poderoso es Jesús. Si Él no ha hecho algo, algún cambio que tú estás esperando, no es porque Jesús no puede. No es porque ese problema es más grande que Jesús. No hay nada más grande que Jesús. Pero a lo mejor Él está, no a lo mejor, Él está enseñándonos algo en esa situación. Pero también yo debo de recordar de que puedo pedir su ayuda.
Él está disponible para ayudarnos o hacer ese milagro que anhelamos o darnos la fuerza para soportar esa prueba. ¿Qué va a hacer Él? Yo no lo sé. Él decidirá. Pero podemos confiar en sus promesas. Deja de depender de una emoción. Deja de depender de una experiencia. Pon tu fe en la palabra de Dios que no cambia jamás. No andes buscando otra emoción más fuerte. Porque siempre vas a estar en busca de algo más. Nunca vas a estar satisfecho. Pero Jesús promete satisfacerte. Definitivamente. Pero algo hermoso que también vemos es que la salvación también llegó a la familia de este hombre. Dice, creyó él con toda su casa. Creyó la mujer samaritana con la gente de Samaria, de Sicar. ¿Te das cuenta que eso es lo importante? Eso es lo que Jesús vino a hacer. Jesús vino a salvar al mundo. Van a haber problemas, van a haber enfermedades, van a haber todas las cosas que son difíciles y Jesús nos puede ayudar. Pero Jesús vino a hacer lo que Él vino a hacer, que es el Salvador del mundo. Dios está más interesado en tu eternidad que en tus circunstancias ahora terrenales. Dios te da su poder, te da de su gracia para sobrellevar, resistir, perseverar, pero Dios quiere, por sobre todas las cosas, que tú seas salvo, que puedas pasar la eternidad con Él. Entonces, si no has creído en Jesús, ¿por qué? Lee los evangelios, lee la vida de Jesús. Nuestra fe no es una fe ciega. Jesús no dice pon tu cerebro a un lado. Él tiene muchas respuestas para ti, si eres de los que duda. Si a lo mejor eres de las personas que nada más anda buscando en una emoción, deja eso, abandona, arrepiéntete de eso. Pon tu confianza en la palabra de Dios, que es suficiente para ti y para mí. No necesitas otra experiencia, otro evento, o lo que sea. Necesitas permanecer en la palabra de Jesús. Y eso es lo que te va a ayudar a sostenerte en los tiempos de dificultad. Pero también, y por último, recuerda tu testimonio y lo que tú puedas hacer por causa del Evangelio en tu lugar de estudio, en tu lugar de trabajo, en tu familia, como este hombre. Es un medio por el cual Jesús quiere alcanzar a esas personas también. Tu vida es una estación de salvación en ese lugar donde estás. Y Dios quiere usarte para eso. Y el segundo milagro que Jesús hace, lo hace en una familia. La familia para Jesús es importante. El primer milagro que Jesús hizo, lo hizo en un matrimonio. Para Jesús el matrimonio es importante también.